Bueno, y nosotros retomamos el tema que dejamos en punto y coma por los dos sermones de domingo, donde hablamos de celebremos la recuperación. Hoy vamos a continuar con los temas de Proverbios, y hoy nos toca ver este tema medio interesante, que tiene que ver entre la generosidad y su contraparte, la avaricia, y ver qué es lo que el libro de Proverbios tiene para decirnos. Es muy importante que usted siga la lectura. Le digo esto ¿por qué? Porque yo me puedo inventar algún libro de según Tito, capítulo 1, alguna cosa así que es mejor que usted revise en su texto. Para aquellos que tengamos Biblia ya por allí, podemos ir abriendo el libro de Proverbios. Hoy vamos a ir a lo largo de una serie de versos y después que el Señor nos ayude a aterrizar en cuestiones prácticas para contemplar el asunto de la generosidad y de la avaricia. Proverbios, ¿estamos todos allí? Muy bien. Vamos a orar que el Señor nos ilumine en esta mañana para leer el texto de su palabra. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque tú eres nuestra paz. Nuestra paz no son nuestras circunstancias. Nuestra paz no son las cosas que tenemos que enfrentar, ni aún tampoco las que podríamos disfrutar. Nuestra paz eres tú. Y por eso, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana para pedirte que al revisar estos temas en Proverbios, tu palabra sea la que ilumine y traiga luz a nuestro corazón, y que podamos entender, ver las cosas como tú las ves y así transformar nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el libro de Proverbios en el capítulo 3. Arrancamos desde allí. Proverbios capítulo 3 desde el verso 9. Pero hasta antes de ingresar al verso 9 será necesario revisar desde el verso 6, como para ponerle un poco de contexto al asunto. Entonces, leemos así: reconoce al Señor en todos tus caminos. Muy otras buenas versiones traducen esto como ten en cuenta al Señor en todos tus caminos. Y aquí sería algo donde podríamos comenzar ya el diálogo de esta mañana, porque a veces nosotros pensamos que al Señor solo le corresponde la vida espiritual, ¿no? Entonces, si yo oro en la mañana, oro en la noche, ya estoy tomando en cuenta al Señor. Probablemente creo de que a Dios le compete mi vida familiar, entonces me voy al retiro de alma, voy a celebrar tu recuperación para trabajar con cosas no resueltas en mi corazón. Entonces asumimos que ahí ya estoy tomando en cuenta al Señor. Pero el texto siempre me va a impulsar a que yo debo de reconocer, tomar en cuenta al Señor o reconocerlo, como dice aquí, en toda instancia de mi vida. Y toda instancia de mi vida también implicará la forma en cómo usted y yo administramos el dinero que tenemos. Hoy no es charla de presupuesto, eso por lo general lo hace el hermano Andrés Carrera. Yo le voy a hablar de avaricia y generosidad. A lo que le quiero llevar es pensar que los recursos que usted tiene, la riqueza que usted genera, el ingreso que usted por su trabajo gana, viene exclusivamente del Señor. Muchos textos de la Biblia avalan el mismo concepto, el mismo salmista. Si usted ha leído el libro de los Salmos, allá por el Salmo 22, dice cosas como: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Dios mismo fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los cielos. Una forma muy directa de hacernos ver de que todo recurso, toda cosa, toda labor, todo ingreso, todo resultado, todo le pertenece al Señor. Entonces, al Señor también le compete la forma en cómo usted y yo administramos lo que tenemos. Entonces comienza así: reconoce al Señor en todos tus caminos. Y luego, ¿qué va a hacer el Señor? Él allanará o enderezará tus veredas, es decir, nos va a hacer camino suave para caminar. ¿Qué más dice? No seas sabio en tu propia
opinión. Más bien teme al Señor, huye del mal. Si haces esto, si escuchas al Señor, si lo reconoces en todos tus caminos, ¿cuál va a ser el resultado? Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalece todo tu ser. Y entonces comienza el verso 9 a decirnos algo en donde Dios también tiene competencias. ¿Y qué es lo que dice el verso 9? Honra al Señor ¿con qué? Honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus riquezas, siguiente línea, y con los primeros frutos de tus cosechas. Sigamos con la lectura. Así, si tú honras al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, si haces así, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, de vino nuevo. Y es muy interesante esto, ¿no? De cómo Proverbios ya nos comienza a meter en el tema de cómo mis riquezas o lo que yo tengo puede servir para honrar al Señor y al mismo tiempo la alegría que eso puede traer al corazón. Si bien el tema de graneros que están reventando a más no poder, lagares que rebosan de mosto o de vino nuevo, no solamente hablarán acerca de que el Señor se encarga de bendecir y proveer a su pueblo para su necesidad, pero también hay un asunto conceptual. Honrar al Señor con nuestros bienes o nuestras riquezas traerán gozo al corazón. Trae gozo al corazón. Ahora fíjese esto. Qué interesante que después de hablar el proverbista de reconoce al Señor, no seas sabio en tu propia prudencia, honre al Señor con los bienes, inmediatamente ¿qué viene conectado allí? El Señor al que ama, disciplina, como padre al hijo a quien quiere. ¿Y sabe algo? Quizás la prueba más tremenda que usted y yo podamos pasar es cómo administramos los recursos que tenemos. Y en ocasiones, Dios puede probar el corazón dándonos en abundancia. Y eso es prueba. Le pongo un ejemplo. Usted comienza a trabajar con su esposo o su esposa y cada uno gana su sueldito chévere. Ahí ajustaditos y todo, pero salen adelante, ¿verdad? De repente pasa el tiempo y a uno y al otro lo promueven en el trabajo y le dan un ascenso o consiguen un mejor empleo y tienen un mejor sueldo. ¿No le ha pasado que cuando más ha ganado es cuando más ha gastado, más se ha endeudado y más apretado ha estado? Y usted no me va a dejar mentir que esas épocas sí han venido a casa. Y entonces esa abundancia se ha convertido en una prueba de Dios para usted. Para hacerle ver ¿qué cosa? Que usted no sabe administrar lo que Dios le ha dado. Simple y sencillo. Dios al que ama corrige. ¿Y por qué corrige? Porque es un padre que ama a su hijo. Como también en ocasiones el Señor permite la escasez. Y entonces no hay. ¿Y por qué el Señor permite la escasez? Porque la escasez tiene un asunto tan interesante que saca a la luz los ídolos que hay en nuestro corazón. Probablemente el dinero para mí es un ídolo. Probablemente las cosas que compra el dinero son ídolos. Probablemente yo me siento bien cuando compro esto y esto. Y eso me hace sentir bien. Eso es idolatría. Probablemente usted compra experiencias con dinero. Nos vamos por aquí, nos vamos al spa. No estoy diciendo que irse al spa sea malo ni sea pecado. Estoy hablando acerca de cuando usted valora a su persona por las cosas que el dinero compra. Ahí hay un gran problema. Entonces, la escasez
le sirve a usted también para darse cuenta cuando hay ídolos aquí adentro. Y el dinero suele ser un ídolo muy complicado de sacar. En ambas realidades, en abundancia o en escasez, Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Así que este tema de generosidad y avaricia va a tener mucho que ver de cómo Dios trabaja en nuestros corazones y cuáles son las recetas, si podríamos llamarlas así, que la Biblia nos presenta para manejar las cosas que tenemos. Pero para entrar un poco en ambiente, tendríamos que ponerle un concepto un poco práctico a lo que avaricia es. ¿Qué es avaricia? Podría llamarlo así. Avaricia podría ser ese deseo exacerbado de tener las cosas que no tengo y de retener lo que ya tengo. Creo que lo explica. Avaricia puede ser ese deseo exacerbado, terrible, de tener lo que no tengo y de retener lo que ya tengo. Vamos entonces a ver qué nos dicen otros proverbios para seguir en orden con los textos. Proverbios capítulo 10, un poquito más adelante. Llegó a Proverbios 10, verso 16. Mire lo que dice allí. El salario del justo, ¿cuál es? La vida. La ganancia del malvado es el pecado. Vamos meditando un poco en esto. Primera cosa, está hablando en términos de paga, el salario de. Pero mire usted que el proverbio no trabaja tanto como el salario del justo es la rentabilidad que obtiene. Tampoco dice el salario del justo es la cantidad de bienes que tiene. No, el proverbista es muy sencillo y dice el salario, la mejor paga que usted y yo podemos tener es vivir. Y puedo agregar el concepto del proverbio anterior, vivir con gozo. Esa es la paga del justo. Pero aquí al impío, al pecador, se sobreentiende por contexto de que este individuo es un avaro. Es un avaro y ¿sabe qué? Por avaricia, una persona es capaz de llegar a cualquier cosa. Por avaricia se puede especular. Por avaricia se puede poner sobreprecios. Por avaricia se pueden hacer unas cosas raras con las cuentas para que no salga reflejado en los balances. Por avaricia se puede robar. Por avaricia se puede meter en negocios ilícitos. Por avaricia se pueden hacer un sinnúmero de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que dice el texto? La ganancia del malvado. Si bien el malvado podrá tener ganancia o abundancia, pero ¿qué es lo que dice el texto? Es pecado. Y entonces ya el proverbista comienza a hacer una diferenciación. El justo que hace las cosas bien, ¿cuál es la mejor recompensa que tiene? Vivir. Vivir con gozo y con alegría. Pero el pecador, o en este caso el avaro, ¿cuál va a ser la ganancia que tiene? El pecado. Ahora hay grandes diferencias aquí y que el verso 25 en el mismo capítulo nos van a hacer ver. ¿Qué dice el verso 25? Pasa la tormenta. ¿Y quién desaparece? ¿Quién desaparece? Pasa la tormenta y desaparece el malvado. Entonces llega un momento en que todos esos mecanismos para haber logrado mayor cantidad de riqueza supuestamente desaparecen y llegan los días terribles. ¿Qué va a acontecer con el malvado? ¿Qué más dice allí? Pecador o avaro. Desaparecerá. ¿Cuál es la contraparte del justo? ¿Qué dice del justo? Pero el justo permanece firme para siempre. El justo permanece firme para siempre. Y vayamos ya enlazando un poco esto de aquí. ¿Qué nos decía el primer grupo de proverbios que leímos? Honra al Señor con tus bienes.
Él hará que tus graneros se llenen y también que tus lagares tengan bastante vino nuevo, ¿no? Gozo, alegría y la seguridad de la provisión de Dios para usted. Lo segundo que revisábamos es, ¿cuál es la mejor paga que podemos tener? La vida. La vida es la mejor paga que tenemos. Y cuando venga el tiempo difícil, la persona que vive así va a permanecer. El impío no. El impío pasará y desaparecerá. Sigamos con esto. Un proverbio más. Proverbios 20. Vamos a tratar de ir un poco en orden. Proverbios en el capítulo 20. Solamente para que vea que el Señor se las sabe todas. Dice el verso 10. Pesas falsas y medidas engañosas. Vaya pareja que el Señor, ¿qué hace? Que el Señor detesta. Por avaricia se engaña. Por avaricia, no sé si usted creció quizás en el ambiente de mercado. Mis abuelos maternos tenían puestitos en el mercado central de Guayaquil, allá por 6 de marzo. Usted ya sabe por dónde es, ¿no? Y entonces sucede que la libra, ¿cuántas onzas tiene? 16 onzas. ¿Está seguro? ¿No? Porque hay gente que inventa libras de 12 onzas. Libras de 15 onzas. ¿No? Y entonces podríamos nosotros decir, ay, eso, que nos están engañando y todo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, haciendo mal uso del marketing, mentimos para vender un producto? ¿Qué pasa que usando determinados materiales para hacer algo, manualidad, lo que sea, construcción, sobrepreciamos por aquí para la diferencia que dárnosla? ¿Me hago entender? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Debiendo hacer el reporte de caja chica, quizás lo que usé en transporte y todo, por ganarme $5 más, le digo a la contadora, gasté $10 en taxi que usted nunca usó. ¿Qué dice el texto? Medidas falsas, pesas falsas. ¿Qué hace el Señor con eso? Las detesta. Las detesta. ¿Y qué pasa con el impío cuando venga el tiempo de la tormenta? ¿Permanecerá en pie? ¿No? Simplemente se desvanece. Pero usted puede argumentar y decir, hermano, pero así es el mercado, así funciona. Usted y yo estamos llamados a ser luz. Pero es que hay otro que vende a tal precio. Usted venda a lo justo. Pero es que hay otro que hace así porque es contrabandista. Usted haga lo justo. Porque cuando venga la tormenta, usted no va a caer. Tenga esa confianza en las palabras del Señor. Ya que estamos dando un poquito de cuerpo a esto de aquí, avance una página, por favor, a Proverbios 22, verso 9. Y aquí comenzamos ya con los textos un poco más fuertes. Proverbios 22, verso 9. ¿Llegó? Dice, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida ¿con quiénes? Y entonces allí Proverbios ya comenzó a perfilar un poco el asunto. ¿Cómo comenzó? Tenga al Señor presente en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión y honra ¿a quién? Honra al Señor, ¿con qué? Con tus bienes. Muy bien. Luego, ¿cómo más nos animó Proverbios? Nos dijo, ¿cuál es la mejor paga que usted puede tener? La vida que tiene, el gozo de vivir. Muy bien. Siguiente proverbio que revisamos. ¿Qué concepto nos transmitió? De que aquellas riquezas que se hacen con engaño o con cosas no lícitas, Dios se encarga que sean destruidos y solo los justos permanecen después del vendaval. Y ahora ya nos comienza a decir el proverbista cómo podemos usar el recurso. Y lo primero que nos dice es que el que es generoso va a ser bendecido. Ahora espérese un ratito.
Espérese un ratito. Porque esto, por si acaso, no lo malinterprete como toma y daca, en el sentido de, mira Dios, yo le voy a dar a esta persona que necesita la comida durante un mes, pero tú me tienes que pagar, ¿ya? Aquí está la tira. $400 se fue en el mercado. Así que yo espero una devolución del 100%. Y como tú has dicho que me vas a bendecir, quiero más. No es eso. Yo sé que eso se enseña, pero eso no funciona así. Y le digo ¿por qué? Porque el texto bíblico a nosotros nos va a hacer pensar de que cuando yo ayudo a alguien necesitado, alguien que está en pobreza, alguien que no tiene para cubrir las necesidades de su vida, yo le estoy haciendo un préstamo a Dios mismo. Retroceda una página, se lo pido, a Proverbios 19:17. ¿Llegó? ¿Qué dice allí? Proverbios 19:17. Servir al pobre. Reina Valera traduce el que presta al pobre. Da lo mismo. Servir al pobre es hacerle un préstamo ¿a quién? Hacerle un préstamo al Señor. Y entonces ahí el proverbista nos manda a pensar a nosotros. Probablemente usted ahorita en su cabeza, usted ya tiene a alguien o a una familia. Porque siempre, aunque usted no lo crea, alrededor nuestro hay alguien que está pasándola mal. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? No, siempre hay alguien que la puede estar pasando mal. ¿Y qué es lo que me dice el texto? Cuando le des, cuando sirvas a esta persona que está en necesidad, considéralo un préstamo a Dios mismo. Y entonces aquí viene el punto. ¿Qué nos decía el proverbista? ¿Cuál es la alegría del justo? ¿Cuál es la alegría del justo? La paga del justo, la vida. Entonces yo no puedo ir donde el Señor y decirle, me debes, porque el que presta al pobre presta a Dios. O sea, me tienes que pagar ahorita. No hay cómo. Porque usted vive, porque el Señor quiere que usted viva. Usted tiene trabajo. ¿Y sabes cuál es la mejor recompensa? Que después de ese día en que usted le hizo supermercado a esa persona que está en necesidad o le ayudó para aquello que tenía que enfrentar y no tenía, ¿cuál es la mejor recompensa que usted tiene? Al día siguiente usted tiene trabajo. ¿Sabe qué tiene? Al día siguiente usted tiene salud para seguir produciendo. Al mes siguiente usted recibirá el cheque por su trabajo, su quincena. Ahorita solo estamos hablando de términos monetarios, nada más. Al día siguiente usted ya recibió el pago. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lindo texto. El que presta al pobre, presta al Señor, dice el texto. Mire lo que dice más. 17, el mismo verso. Dios pagará esas buenas acciones. Y ya vamos entendiendo un poco esto del pago. Y usted lo va experimentando poco a poco. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Por qué Dios tiene este trato? Hay un tema interesante. Y necesito que usted vaya a Proverbios 22. Perdónenme que lo haga recorrer así. Es necesario solamente para hilvanar el tema. Proverbios 22, verso 22 y 23. ¿Llegó? ¿Sí está allí? Muy bien. Proverbios 22, verso 22 y 23. Dice así: no explotes al pobre porque es pobre, ni los oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y el Señor despojará a quienes los despojen.
Y entonces ahí hay un asunto que hay que echarle cerebro. ¿Y cuál es? ¿Sabe qué? Si usted y yo tenemos recursos, nosotros vemos en la persona o la familia que necesita, nosotros vemos al Señor a quien servir. ¡Ay! ¿Cómo es eso? Sencillo. Palabras de Jesús de Nazaret. Sermón del Monte en el Evangelio. Está allá en el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Esta porción es del capítulo 7. Y dice Jesús: muchos dirán en aquel día: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, si el Señor a ustedes y a mí nos permite tener, ¿y qué decía Proverbios en el capítulo 3? Honra al Señor con tus bienes. ¿Qué otro proverbio leímos? El que le da al pobre, ¿a quién le da? Entonces yo puedo contemplar al Cristo al cual servir en la persona que tiene necesidad. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y mire lo que la admonición de Proverbios, porque esto es una admonición bien clara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no tomo en cuenta el clamor o la necesidad? ¿Quién se convierte en mi enemigo? Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque la avaricia, ¿y qué era la avaricia? Es ese deseo exacerbado de tener lo que no tengo y de retener lo que ya tengo. Es prima hermana de la arrogancia. Y muchos proverbios van a describir al arrogante o al altivo como alguien a quien Dios mira de lejos. Dios al orgulloso, al altivo y al arrogante lo prefiere tener lejos. Otros textos son más duros cuando dice: Dios vira su rostro del orgulloso. Eso es un lenguaje fuerte. Y nosotros vamos allá mismo a ir a un texto donde habla de que Dios no escucha al avaro cuando éste gima en su necesidad. No nos conviene la avaricia en ningún sentido. Leímos el texto, ¿verdad? Dios se convierte en defensor de aquellos que necesitan. Vamos un poquito más adelante. Proverbios, retrocedamos un poco, por favor. Capítulo 11, verso 24. ¿Llegó? Del 24 al 26, mire lo que dice. Hay unos que dan, ¿cómo? A manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. 25. El que es generoso, ¿qué dice el texto? Prospera, y el que reanima será reanimado. Ya mismo leemos el 26. Ahora, sucede que nosotros nos desenvolvemos en un mundo medio chiflado, ¿no? Y entonces a veces las tablas del SRI nosotros las tenemos en la cabeza. Todos tenemos que pasar por el SRI, quiera aceptarlo o no. Porque si usted gana de aquí a acá, usted tiene que declarar 0, ¿verdad? Entonces no le cobran impuesto a la renta. Pero usted gana de aquí hasta acá, entonces usted tiene que tributar de la base imponible y tributar de la diferencia. Y el porcentaje va variando a medida que eso va aumentando. Entonces, espérese. Nosotros llegamos a un punto en que pensamos en tablas. ¿Tablas cómo? ¿Quiénes son los que deben ser generosos? ¡Ah! Los empresarios, esos chupasangre,
esos que ganan $7,000, $10,000 al mes, esos tienen que ser los que más tienen que dar y ser generosos. ¿Sabe qué? En la Biblia no hay tablas. En la Biblia generoso es el que gana el salario mínimo o quizás factura a destajo, hasta el empresario que gana $7,000. Para la palabra de Dios no hay tablas, porque siempre hay la oportunidad de ser generoso. Como dice el texto, hay gente que da a manos llenas. ¿Y cuánto recibe? ¿Cuánto recibe? Reciben abundancia, terminan bien, reciben más de lo que dan. Y les cuento algo, yo creo que usted lo vio en la noticia y fue una cachetada a todo el Ecuador. Yo espero que usted se haya sentido cacheteado por eso. Sucede que en esta ciudad hay un vendedor de pasteles, manabita, que recorre la ciudad en su bicicleta, su cajita de vidrio, pegadita, mal pegadita con silicón y su tapa, y hace pasteles todos los días para vivir. Él es lo que en la Biblia se llamaría un jornalero, porque vive del día. Jornalero para la Biblia es el albañil, que vive del día, es el maestrito que le hace el trabajo en la casa, que vive del día, es el que le va a hacer algún arreglo puntual, ese es el jornalero. El pastelero entra en la descripción del jornalero de la Biblia. Y este hombre se entera que por el terremoto de hace un mes y un poco de días más, su provincia, su ciudad, su gente había sufrido la destrucción. Hay gente que no tenía ni para comer. ¿Cuánto gana el pastelero? Llegará al básico. Llegará al básico. No sé. Quizás no. Pero fue una cachetada para todos nosotros. Los que tenemos negocio, los que somos profesionales de libre ejercicio, los que ganamos un sueldo, los que recibimos quincena. Y por último, si es que aún estamos estudiando y estamos dentro de casa, si es que nuestros padres aún nos mantienen. Porque ese hombre se acerca a un centro de acopio con la ganancia de sus pasteles de todo el día y con lágrimas en los ojos entrega a ver si esos $20 que quizás los hizo vendiendo 150 pasteles, no sé, a ver si esos $20 sirven para comprar medio quintal de arroz para que la gente de allá coma. ¿Sabe qué? No hay tabla para la generosidad. Desde el que gana el salario mínimo hasta el empresario que tiene su sueldo con 4 ceros, el texto sigue siendo el mismo. Y de ese hombre podemos decir que ese hombre dio a manos llenas. Y que el Señor se encargará en retribuirle todo por el corazón. ¿Nos hacemos entender? Y entonces ya llega un asunto de diálogos y de prioridades con usted mismo. ¿Qué hacemos entonces con lo que tenemos? Eso es sencillo. Tenemos que luchar con la avaricia que está aquí adentro. Entonces usted, no sé, se va de viaje o está aquí. Entonces dice, me quiero comprar un terno. La tela que utiliza Giorgio Armani es la única que no me causa urticaria. Porque he probado comprarme un ternito en Pical. ¿Ok? Sí ubica Pical, ¿verdad? O no ubica Pical. Vaya al Mall del Sol, por ahí está. Cruza el puente. Y entonces usted tiene una voz aquí, de su propio corazón, que le comienza a decir, en tu familia tienes a puntos suspensivos. O tienes un amigo que, puntos suspensivos. Y es eterno que te puedes comprar. Puede ser la comida
de 3 meses de esa casa. ¿Qué hace? Y la avaricia de su corazón comienza a ser trabajada por Dios. Vamos a ir poco a poco construyendo el concepto al punto de que usted y yo tenemos que programar y presupuestar la generosidad. Es algo que debe estar en nuestro presupuesto. ¿Cuánto ayudamos? ¿A quién ayudamos? ¿Con qué ayudamos? Porque la tabla es para todos, ¿o no? Desde mi vendedor de pasteles hasta el gerente ese de la transnacional que gana un sueldo con 4 ceros. La tabla aplica para todos. Sigamos un poco más adelante. Nosotros estábamos en Proverbios, ¿en qué capítulo? Capítulo 11, muy bien, y nos quedamos ¿en dónde? En el 25, el que es generoso, ¿qué acontece con él? Prospera, y el que reanima será reanimado. 26, y esto es fuerte. La gente maldice al que acapara el trigo. ¿Qué le parece eso? Acaparar, sobrepreciar, utilizar mal el marketing, pesa falsa, balanza falsa. No solamente que, dice el texto, Dios aborrece esas cosas, sino que se gana también, ¿qué? El menosprecio de ¿quién? El menosprecio de la gente. Pero ¿qué más dice allí? Pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Y ahora sí vamos al texto duro, y Proverbios 21:13, para que vea que no me lo inventé. Proverbios 21, verso 13. ¿Llegó? ¿Está allí? Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Y eso sí es triste. Entonces, teniendo toda esta gama de proverbios en mente, vamos a tratar de hacer esto un poco práctico, ¿no? Porque así es el hermano Andrés Carrera y por ahí se me está pegando un poco de esa cosa. Vamos a ser un poco prácticos con esta cuestión de la avaricia y de la generosidad. La generosidad tiene unos puntos muy interesantes. Primer punto, entonces, ya podemos irlo resumiendo. La generosidad sirve para mitigar, disminuir el sufrimiento de otra persona. Mire, usted puede ponerle y echarle la culpa a todo el mundo. Usted puede decir que estamos porque estamos por la larga noche neoliberal. Usted puede decir que estamos como estamos por el movimiento comunista. Usted puede decir que estamos así por las políticas empresariales. Usted puede decir que así es el mundo privado, el mundo público. ¿Sabe qué? No me interesa cuál sea la postura que usted y yo tememos. Cristo dijo una verdad: a los pobres siempre los tendremos. Entonces la generosidad del corazón, el que da a mano abierta, ¿qué es lo que hace? Mitiga, disminuye el sufrimiento. Ese es el ideal de construir la sociedad igualitaria, cuando la generosidad arranca del corazón. Entonces, mitiga la necesidad, mitiga el sufrimiento de otras personas. ¿Qué más? Cuando yo soy generoso, se muestra la gloria de Dios. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que pasa cuando yo doy al quien necesita? ¿Qué está pasando allí? Yo estoy diciendo con la generosidad del corazón que el dinero no es mi ídolo, ni que el dinero es mi mejor y mi gran paga o mi mejor tesoro, porque lo doy con libertad. El dinero no me domina, el dinero no es mi Dios, el dinero no me manda. Veo la gloria de Dios. ¿Qué más acontecía? Cuando yo doy para mitigar el sufrimiento del que necesita, ¿a quién estoy viendo yo al momento de dar? Veo en el que necesita al Cristo al cual puedo servir. Y ahora espérese, cuando el que necesita recibe algo, ¿qué está viendo en el acto de generosidad? Está contemplando al Dios
que le provee. Nos hacemos entender. Le pongo de esos ejemplos tontitos que este servidor le suele poner. Entonces usted va a tener un hijo y usted compra todo, usted lo pide por Amazon, lo importa, ¿no? Porque es una colección que ni en Bebemundo se ha visto. Entonces usted trae el coche, trae la mesa, trae la mecedora, trae el corral, trae el balancín de techo, trae contenedor solo para el bebé. Muy bien, tiene un hijo, tiene 2 hijos, por ahí usted dice, ya no vamos a tener más. Hasta ahí nos quedamos. Y entonces comienza la avaricia del corazón. Y sucede que usted conoce una parejita que no tiene tantos recursos para ni irse a la bahía a comprar un corral barato. Y entonces viene la voz del Señor al corazón. Tú tienes todo lo que un bebé necesita. Y se prueba la avaricia. Pero es la colección. Nadie más en todo el Ecuador la tiene. Y está empacada, bonita, intacta en las bodegas de su casa, ¿verdad? La bodega de su casa que gracias a Dios no tiene comején. Porque eso es propio de los que vivimos por aquí, donde fueron arroceras o haciendas. Y la voz del Señor otra vez. Tú tienes con qué darle. ¿Sabe qué? Si usted retiene lo que tiene, usted es avaro. Y Dios al avaro no lo escucha, ni lo mira bien. Caso contrario, usted lo llama por teléfono. Oye, fulano, vente acá a la casa. Ay, fulano, ¿cómo te va con el nene que viene? Que aún ni para el colchón tenemos. Tenemos una esponja metida en la funda de la almohada para esperar al niño. Mañana sale mi mujer de la maternidad. Alquílate una camioneta, tráela acá a la casa. ¿Y para qué? Trae la camioneta. Llévate. Todo es tuyo. Usted vio en él, en la parejita, al Cristo al cual servir. Y ese hombre, ¿qué va a decir al final? Ayer no tenía nada, hoy ya tiene todo. La gloria de Dios, eso sí es gloria de Dios. Resultado de esto y siguiente punto de la generosidad, la gratitud. Aunque usted no lo crea, esto que dice Proverbios, el que da a manos llenas, recibe más de lo que dio. Tiene mucho que ver con el corazón, porque el salario del justo es su propia vida y la vida con gozo. Y hay un sentir de alegría cuando usted puede dar. Y es lindo luego preguntarle, en mi ejemplo tontito, oye, ¿y al bebé le va bien con la mecedora? No tienes idea. En 2 minutos se queda dormido. Y el corazón se llena de gozo. Porque la gratitud enciende el corazón cuando la generosidad se practica. ¿Quién se siente grato? Usted. Usted pudo dar. ¿Quién también se siente agradecido con el Señor? El que recibió, porque el Señor le proveyó. Y ese es un sentido de humildad. No es que fue usted. Es que bueno, hay que tener conmiseración. Por eso, que tenga. No es así. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que hay en él. Nada es suyo, todo es de él. Beneficios de la generosidad. Y hacemos tesoros en el cielo. Acuérdense que Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo. Eso es Sermón del Monte. Donde ni el ladrón roba, ni el orín corroe, ni la polilla se come la comida. Perdón, los vestidos. Ni la polilla se come los vestidos. Haciendo así usted hace tesoros en los cielos. Porque ¿cuándo esa persona le va a poder devolver? ¡Nunca! Y esa es la idea. Que no se lo devuelva. Pero usted hizo tesoros en los cielos. Usted hizo tesoros, usted ganó. Y a eso se refiere Proverbios con recibir a manos llenas.
Dios es el que pesa el corazón y el que al final dará la recompensa a sus hijos que han actuado como Él actúa. Ejercicios para hacerle frente a la avaricia, y con esto terminamos. ¿Qué pasa entonces cuando la vocecita de la avaricia se despierta por acá? Entonces, en mi ejemplo tonto, no le des. Muy caro lo que compraste. No, que él no puede tener eso, no, demasiado para él. No. Me gustó una vez en una visita del Ministerio de Ayuda Social, la hermana que estaba allí, ingresando en la casa, se enfrenta con una señora que parece que tenía un problema de acumulación. Tenía botellas por todas partes. Ya se imaginará la casa cómo estaba, polvosa y con muchas botellas de todo tipo, de plástico, de vidrio, no sé. Y la señora no las quería botar. La hermana le hizo 2 preguntas claves. ¿Usted usó eso en este día? No. ¿Usted las va a reciclar? No. Entonces votemos. Y se limpió la casa, y esa casa quedó nítida, impecable, bonita, barrida y trapeada. Y eso afuera. ¿Sabe qué? Hay cosas en que a veces uno retiene y le haría la misma pregunta. ¿Usted lo necesita hoy? ¿Lo necesitó ayer? ¿Lo necesitó hace un mes? Entonces la avaricia se transforma y le dice, oh, pero lo puedes necesitar el próximo año. ¿Sabe qué? No retenga. Si tiene a la mano hacer algo por alguien, entréguelo, délo, hágalo. No retenga, no le haga caso a la voz de la avaricia. Entonces, primera cosa que usted puede hacer para enfrentar a la avaricia. Y si usted quiere tener algo para usted, eso puede esperar. No, que quiero esta cartera. Ya rayamos a los hombres con los ternos. Vamos a las mujeres con las carteras, ¿ok? No, que la cartera de acá, que no puedo vivir sin ella. Y me hago la pregunta, ¿pude vivir sin eso ayer? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Sí. ¿Puedo vivir sin eso hace un mes atrás? Sí. Entonces no se deje llevar. Pare. Eso puede esperar. Segundo paso, transforme su mente. Transforme su mente. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Es mejor dar que recibir. Y eso tiene que estar trabajándose aquí todo el día. Es mejor dar que recibir. Usted va a la calle, se enfrenta con los que le limpian los parabrisas así cuando usted no quiera. Presupueste su generosidad. En el mes, separe $1 a la semana. En la panadería dan $1 7 panes, por lo menos por mi casa, no sé por la suya, pero por mi casa es $1 7 panes. Sencillo, planifique $1 semanal y usted hace sándwiches de queso en su casa, sale a la calle, vino a estas personas, denle sándwiches de queso, planificó su generosidad. No hay excusa, no existe excusa. Transforme su mente, es mejor dar que recibir. 3, piense algo, usted ya tiene la mejor posesión. Cristo es el tesoro de su corazón, es la mayor riqueza. No hay casa, no hay carro, no hay lugar, no hay viaje, no hay crucero que se compare a Cristo viviendo en mí. Entonces, si tengo ya la mayor riqueza, las otras cosas pierden sentido, pierden valor. Usted tiene la mayor riqueza. Y por último, si así hace usted, comenzará a valorar al Señor como lo primero en su vida. Por encima de todo, más valioso que todo, comenzará a valorar al Señor en toda área de su vida. Cierro con las palabras del apóstol San Pablo, cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cuando usted es generoso, usted no pierde, usted gana. Y el mismo Señor se encarga de proveer cuando llegue el tiempo de necesidad también para nosotros. ¿Nos hacemos entender? Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Señor y Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por proveernos.
No importa si es mucho o poco lo que ganemos. Danos sabiduría para administrarlo y enséñanos también a presupuestar nuestra generosidad y que sea un trabajo que traiga alegría al corazón. Hay unos que dan a manos llenas y reciben más de lo que han dado. Tú bendices, tú amas al que da con alegría, Señor. Y te pido que formes en nosotros el corazón generoso, el corazón que tiene la mano abierta y extendida. Usa nuestras vidas, Señor, para que la sociedad donde vivimos sea transformada y el dolor y la necesidad del sufriente también sea mitigado. Te damos gracias por este tiempo. Esta semana es tuya y todo está en tus manos. Gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.